Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Final Abierto. Hoy vamos a conversar sobre varias cuestiones. Estamos en la semana que se conmemora el Día de Prevención del Cáncer de Mama en todo el mundo. Todo octubre se vinieron haciendo actividades y esta semana en particular. Por eso vamos a hablar con el doctor Sheyman acerca de la importancia de los testeos tempranos. El doctor Carlos Viñolos, el ministro secretario general de la Gobernación, nos va a hablar de la cuestión de la pandemia, cómo estamos hoy en la provincia de Corrientes, qué va a pasar con el hospital de campaña ubicado en el Hogar Escuela. Y también es el ministro político y con él vamos a tener definiciones sobre las cuestiones políticas, sobre las elecciones y sobre el futuro en el segundo gobierno de Gustavo Valdés. Esta semana nos visita el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, el doctor Pedro Casani. Con él vamos a hablar también un poco de política, sobre las elecciones, sobre los resultados de Eli en las últimas elecciones, un panorama también sobre la política nacional y algunos cambios que en principio Casani dice que pueden darse en el esquema de gobierno con algunas normativas que van a cambiar o que por lo menos se está dialogando, como por ejemplo la ley de ministerios, y adelanta también que los temas centrales de la campaña, como por ejemplo el voto joven, es un tema que está al salir de la legislatura de Corrientes. Con él iniciamos esta edición de Final Abierto. Pedro Casani es el presidente de la Cámara de Diputados y es presidente de Eli, una de las fuerzas políticas más importantes de ECO Más Vamos Corrientes, la segunda en número de votos en las elecciones del pasado 29 de agosto. Y con él vamos a hablar de estos tiempos electorales que vive la provincia de Corrientes, que todavía no se termina, falta la elección del 14 de noviembre, y también sobre lo que se vendrá en la política correntina. Doctor Casani, ¿cómo le va? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, me imagino por el resultado de Mariana Ilosa con el triunfo de Eli. Contento, la verdad. ¿Contento, eufórico o medido? No, contento, y para nosotros, para nuestro espacio político, para Eli, la elección de Mariana Ilosa fue histórica. Histórica porque, por lo menos de que yo me acuerdo, nunca hubo un empate para definir la candidatura a intendente. Es histórico también para nosotros desde el punto de vista interno, digamos, porque también nos muestra, y sobre todo a los dirigentes políticos más jóvenes de mi espacio político, que cuando existe una propuesta seria, cuando hay unidad en el criterio, cuando están los sueños, las esperanzas, las expectativas, los resultados aparecen. En esta época de la política en la Argentina, muchísimos dirigentes y agrupaciones políticas postergan aspiraciones porque siempre está el tremendo problema del aparato político. Claro. Entonces, me consta de que con muchos dirigentes que nosotros vemos que tienen posibilidades, que tienen llegada con sus vecinos, los estimulamos para que sean candidatos y aparece el temor de decir, no, pero yo no voy a tener el apoyo. Sin embargo, lo de Mariana Ilosa, dos mujeres, Zulema Fernández y Alejandra Pucheta, pusieron esfuerzo, sacrificio y fueron a esta elección histórica y tuvieron el acompañamiento del 57%. Y se lo ve involucrado a usted también en la campaña, digo, en la previa, sí, por supuesto, en los festejos también. Digo, ¿eso se trasladó a la victoria a nivel provincial o lo toma como una elección local? Es una cuestión local, además convengamos que son dos espacios que conforman ECO Más Bueno, pero están los egos individuales ahí. Sí, por supuesto. Cada uno pretende que su correligionario o su candidato sea el que obtenga la mayor cantidad de votos, pero lo tomamos desde ese lugar. Yo incluso esa misma noche, inmediatamente de conocer los resultados, escribí un texto en los WhatsApp de los dirigentes de mi partido, mostrando un poco esto cuando uno le repite, hay que tener coraje, hay que tener, no audacia, pero hay que tomar decisiones, hay que animarse, ¿no? Hay que animarse. Y repito, yo advierto que en muchos lugares desperdiciamos, no sé si a otros partidos le pasa lo mismo, desperdiciamos verdaderos líderes que ante el temor de lo que aparece prefieren postergar. ¿Y no lo toma como un triunfo sobre Valdés? No, absolutamente. No, esta fue una competencia entre Zulema y Rubén Caseroto. Y ahí los vecinos resolvieron
Eso fundamentalmente. Ahora, doctor, no solamente en términos electorales, sino que empiezan a contarse los porotos para lo que va a ser el armado del gobierno que viene, digamos, a partir de diciembre. ¿Cómo están posicionados para esa discusión? Nosotros hemos tenido hace quizás más de 90 días alguna conversación con el gobernador Valdés, te diría macro, donde un poco le referimos algunos espacios que nosotros nos gustaría colaborar con dirigentes de ELI. No quedó nada cerrado, lo planteamos también, digamos, por eso repito, una conversación macro. Vamos a esperar que termine el último turno electoral del 14 de noviembre para que nos podamos sentar a conversar y de manera, en primer lugar, conocer y saber si el gobernador va a hacer cambios en su gabinete, punto uno. A partir de si existe la posibilidad de efectuar cambios, nosotros seguramente podremos ofrecer mujeres y hombres de nuestro partido. Pero repito, la primera condición es que exista la voluntad de renovar un poco seguramente el gabinete, que no lo sé. ¿Y usted qué cree que va a pasar ahí? No tengo idea. ¿Y usted qué querría que pase? No, primero que todo, seguir la línea de lo que el gobernador quiera. Y en función de eso, nosotros, de hecho, mujeres y hombres que están en nuestro espacio político y que forman parte del gobierno, necesariamente tienen que dejar la función. En el caso de Pedro, por ejemplo, que ha sido electo viceintendente de Goya, hoy es subsecretario de Turismo. Ese lugar, naturalmente, hay que reemplazarlo. Entonces, allí también habrá que conversar con Valdés para ver si él iba a seguir ocupando esa cartera y si es así, empezar a definir nosotros, puertas adentro, quiénes creemos que está a la altura de la Ahora, ¿y le gustaría tener un ministerio o no? Sí, Él tener un ministerio. Sí, bueno, nosotros de hecho tenemos el Ministerio de Justicia. También tenemos mujeres y hombres, pero... Usted me dijo una vez, nosotros queremos un ministerio, no un ministro. Claro, sí, porque por allí la discusión es si nombrándose un ministro uno siente que maneja la cartera. Y en realidad hay veces que se pone el ministro y en función de eso queda allí nomás. Hoy por hoy, incluso con la dinámica que tienen gran parte del gobierno provincial, por ahí manejar programas de desarrollo, por allí son quizás mucho más apetecibles, digamos, en cuanto al aporte que uno puede hacer, que tener el rótulo de ministro, que por allí digamos, para los actos es importante, un ministro pero en la cuestión de todos los días... Un ministro sin cartera. Claro, sí. ¿Y dónde creen que podrían aportar? ¿En qué ministerio específicamente? De acuerdo, imagino que la propuesta viene por bueno, la capacidad y el factor humano que tienen para aportar, ¿no? Mira, yo, Gaby, creo que gran parte de lo que viene después de la pandemia va a tener que ver con ciencia y tecnología. Es un lugar que a mí me obsesiona, me llama. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en esto con muchos dirigentes jóvenes. El último ministerio político que se creó, de hecho, ¿no? Exactamente. Y vemos que el tema de educación y además el tema de ciencia y tecnología es muy tentador por todo lo que viene, convengamos que producto de la pandemia, el proceso de transformación en todo lo que tiene que ver con acciones concretas que pasan en el mundo y de la cual Corrientes se va enganchando, es un lugar apasionante. ¿Se va a enojar Mació con eso? No, yo no estoy pidiendo el cargo de él. Dice, digamos, dónde estamos mirando nosotros. Y a propósito, hace algún tiempo cuando nos visitaba en otra oportunidad decía que había muchos temas que a la gente le preocupaba y estaba pidiendo y demandando atención y por ahí la discusión política pasaba por otro lado. ¿Qué habría que reencaminar en este sentido? ¿Cuáles son las discusiones urgentes que necesita la política para acercarse más a la ciudadanía? Yo me quiero ir un poquito más allá del charco. Yo estoy preocupado por la Argentina. La verdad que estamos viviendo una situación sumamente compleja, sumamente difícil, además de lo económico, además de la inflación. El 14 de noviembre es una elección muy difícil para la Argentina, porque el día 15, al día siguiente, gane quien gane, esto va a ser un tremendo desafío para el oficialismo nacional y para la oposición nacional. Yo estoy convencido que el 14 de noviembre el margen de derrota del gobierno nacional va a ser superior a la del 12 de septiembre. Creo que se va a ensanchar la brecha. Creo que la oposición va a ganar donde ya ganó y va a ampliar sus diferencias.
Y bueno, al día siguiente la oposición también tiene que ver qué hace. ¿Qué hacemos los que no estamos en ese esquema? Tirarse encima del presidente, sostenerlo al presidente para que no se vaya, ayudarlo para que pueda desligarse de algunas ataduras que tiene. Yo veo hoy por hoy un gobierno nacional absolutamente desorientado. Bueno, Sergio Massa está invocando una convocatoria para después de las elecciones con el aval, según dice él, del presidente, de la vicepresidenta, bueno, para convocar a opositores, a empresarios, a un gran acuerdo. Claro, ¿Ese es el camino? Ahí justamente viene el tema. ¿Qué hace la oposición? Se sienta, dialoga, acompaña, integra al gobierno. Solamente la participación es en los ámbitos legislativos, en el Congreso. Pero es una situación difícil. O pone palos en rueda también. Bueno, esa puede ser la otra alternativa. Por eso digo, el desafío que se abre para todos es muy difícil, es muy complejo. Yo advierto, además de la desorientación en las decisiones que va tomando el presidente, en la Argentina la figura presidencial habitualmente es muy fuerte, salvo excepciones. Y yo veo que en esta oportunidad estamos viviendo o repitiendo alguna excepcionalidad que vivimos en la Argentina. Uno empieza a ver en los programas de televisión, en los programas de humor, la ridiculización que se hace de la figura presidencial y todo esto. Digamos, el humor es la ironía de la realidad. Entonces, la verdad que en ese sentido yo estoy realmente preocupado. Ahora, ¿puede repetirse el escenario del 2001 entonces o no? Yo espero que no, Carlos, yo espero que no, y repito, debemos seguir aprendiendo de los errores que tuvimos. Y no pretendo ser apocalíptico, pero digo, más allá del triunfalismo, ¿no? Pero se percibe esa sensación. Más allá del triunfalismo de nuestros resultados electorales de la provincia, bajada la espuma, terminada la euforia, uno mira con atención. A mí me preocupa y mucho, de verdad. Yo tengo muchos amigos de la vida política nacional con la cual converso habitualmente, por teléfono, por Zoom, y la verdad que hay un espacio casi donde puede ocurrir cualquier cosa. Ahora, doctor, sí, está claro que hoy el poder está corrido, efectivamente, el poder está corrido, no está en el Ejecutivo, está en todo caso en la vicepresidencia de la Nación. Eso uno, y si los resultados son iguales a las primarias, el gobierno sintió un golpe muy fuerte. ¿Usted cree que puede ser todavía peor? Sí, porque reaccionó de la peor manera. Mira, pasamos, en cuanto a la figura presidencial, pasamos de marzo del año pasado a abril, donde teníamos un presidente que medía el 80% en imagen, con el dedito enseñándonos qué debíamos hacer con el tapaboca, al presidente con una agenda en los barrios preguntándole al vecino qué te parece que hay que hacer. En todo ese de los dos extremos está la Argentina. Entonces, de verdad es un tema preocupante, que gracias a Dios en Corrientes no tenemos este problema. Liderazgo existe, el gobierno está ordenado, pero somos parte de un país. ¿Y cómo tiene que ejercer o aprovechar ese liderazgo Corrientes o este no problema, como dice usted, para tramitar cuestiones urgentes que tiene la provincia? Por ejemplo, la pobreza, que sigue siendo un problema estructural, sí. Y que necesita de consensos tanto nacionales como provinciales. Totalmente. Habrá que ver. Yo estoy convencido que este gabinete que lo terminó armando después del 12 de septiembre el presidente de la República, creo que es para terminar el turno electoral. Yo estoy convencido que muchísimos de los que hoy forman parte del gabinete nacional van a renunciar a fin de año. Los van a reemplazar. Y ahí habrá que empezar a encontrar nuevos actores de Corrientes para ver de qué manera podemos desarrollar políticas de Estado donde a nosotros nos van a quedar 4 años de un nuevo mandato de Valdés contra 2 de los últimos 2 del presidente de la República, que si encima, repito, llega a perder las elecciones el 14 de noviembre, el panorama va a ser complejo. Ahora, doctor, en ese escenario, ¿usted lo ubica ahí a Valdés? Sí, por supuesto. ¿Y cómo? Porque tiene renovado su crédito recién. Valdés, con la elección del de la 29 de agosto, creo que marcó una impronta importante dentro del contexto nacional, dentro del espacio, por supuesto, de Juntos por el Cambio. Y creo que ahí va a formar parte de la mesa chica de las decisiones. No son muchos los gobernadores radicales en el país, y en este proceso que va a llevar
al 2023, seguramente un nuevo gobierno en el país, Corrientes y Valdés fundamentalmente como hombre del radicalismo va a tener un rol importante. ¿Y no hay riesgos en eso para adentro, digo, para Corrientes? No, yo creo que no, porque... Un gobernador que por ahí esté pendiente de su proyección nacional. No, me parece que bueno, no es que me parece, estoy seguro que Gustavo en esto conoce, un hombre que hace política hace mucho tiempo, no confunde escenarios, pero sí le permitió incluso esta elección del 29 de agosto a Corrientes a tener visibilidad nacional. O antes leían los diarios nacionales, nosotros ni existíamos a partir de ese, cuando el análisis político. Ahora vos, cuando lees, hablan de Mendoza, hablan de Corrientes, hablan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablan de Jujuy. O sea, empieza a aparecer Corrientes en las valoraciones y en las consideraciones políticas. Y para nosotros también acá en la parte nuestra, en esta región, es importante, incluso para nosotros como dirigentes políticos. Yo de hecho estoy tomando contacto con dirigentes del Chaco, de Misiones, de Entre Ríos, de Santa Fe, un poco con que tienen la mirada también desde el punto de vista del liberalismo para tratar de acompañar lo que pueda ser un proceso de cambio, de recambio a nivel nacional. Le traigo otra vez aquí a la provincia, a la legislatura en particular. ¿Voto joven tenía prioridad, preferencia y no se trató? No, en realidad no tuvimos sesión. No tuvimos sesión, por eso no lo tratamos. El miércoles, sí, si Dios quiere, vamos a tener la sesión de tabla. Vamos a dar la media sanción con alguna modificación gramatical, fundamentalmente del proyecto que vino del Ejecutivo. Y ojalá que el Senado lo pueda tratar también cuanto antes, porque la verdad que tenemos que tratar de uniformar desde el punto de vista legislativo las posibilidades o la facultad que se le dan a los jóvenes entre 16 y 18 años que puedan elegir sus candidatos locales. Bueno, de hecho el 14 de noviembre van a poder votar en las comunales. Bueno, ahí ¿no? quedó marcado más que nunca la diferencia entre un joven en Santo Tomé que va a votar para intendentes y concejales más los nacionales con lo que votamos y además acá por una cuestión de fecha. en las 57 localidades que no pudieron elegir su candidato local. Bueno, voto joven estaría ya, ¿no? Sí. ¿Paridad de género? Yo creo que esto va a ser seguramente inmediatamente de esto. Vamos a trabajar en uno de los 5 proyectos que tenemos. ¿Cuál sería? Yo creo básicamente que para poder desarrollar y aprobarlo, que quizás no sea el óptimo, es el de la paridad legislativa. Después lo otro me parece que es más complejo, cuando empecé a incursionar respecto de la conformación del gabinete, del Ejecutivo, la paridad en el Poder Judicial. Me parece que meter todo esto es volver a trancar. Sí, es complicarlo. Es complicado para que no salga nada. Claro. Me parece que así como fue en una primera etapa el cupo del 30%, ahora viene la paridad en la legislativa y bueno, después seguramente se irán avanzando en otras etapas en otras esferas. ¿Y eso podría ocurrir ya este año? Porque... Y bueno, no perdamos de vista que nosotros el 14 de noviembre tenemos elecciones, con lo cual 3 o 4 días antes la legislatura pone a disposición el recinto. Después tenés la semana siguiente. Después tenés, una vez que termine la elección, el recuento, y después ya viene el final. Pero bueno, ojalá que se pueda. Ahora, y el otro, lo más importante, ¿no? Que hablamos todas las elecciones que tienen que ver con nuestro proceso electoral. ¿Cómo lo ves? Respecto de las modificaciones. Boleta, de cambiar el... Bueno, sí. Lo digo electoral provincial. Esto es algo que yo incluso a varios de ustedes el año pasado les dije que el 2020, al no ser electoral, era el propicio. Bueno, después apareció la pandemia, por supuesto no cambió de agenda. Vuelvo a decir lo mismo, me parece que el año que viene, al no ser electoral, tenemos que definir un nuevo código electoral de la provincia, dejar de emparchar situaciones para hacer algo realmente nuevo, moderno, dinámico, que represente fluidez cuando uno va a votar, transparencia, para que no te encuentres con ese tremendo espectáculo de 57 boletas en un cuarto oscuro y que incluso se comenta que van a ser más porque hay más partidos como 20 políticos. Más para imposible que lleguemos al 2023 con 80, 90 partidos políticos con su boleta. La gente, la verdad que termina generando
más confusión, ¿no? Y le pregunto, ¿no? Presidencia de la Cámara de Diputados. Tienen que renovar autoridades. Renovamos autoridades los primeros días de diciembre. ¿Va a seguir siendo el presidente? Estamos conversando, sí, hay de buena disposición, buena predisposición con todos. Lo hemos conversado incluso con el propio gobernador en su momento, con las distintas bancadas, y estamos viendo a ver de qué manera se puede integrar Además, la ese es mesa un directiva. espacio, digamos, un espacio que tiene que ver también con la cuestión, con el respaldo electoral del espacio, ¿no? Sí, pero repito, cuando se eligen autoridades de estos cuerpos colegiados, básicamente, digamos, se tiene en cuenta esto, pero fundamentalmente cuál es la relación, el equilibrio que debemos sostener. En ese sentido, yo lo he conversado 3 veces con Gustavo y estamos bien, y obviamente que converso con cada uno de los diputados. Pero O bueno, sea, ¿habló ya con el gobernador sobre este tema en particular? Sí, lo conversamos ya en 2 o 3 oportunidades, bien. Y esto después del 14 y unos días antes de fines de noviembre vamos a tener seguramente definido. Porque siempre se ha dado, por lo menos en el último tiempo, de la reelección de Perucho Casani, que sale por unanimidad. Sí. Esperemos que ahora se pueda dar de la misma manera. ¿Va a cambiar su interlocutor con el Senado? ¿Cómo todo bien ahí? Bien, todo bien. Incluso el otro día ya me reuní a tomar un café con Pedro, que es el vicegobernador que se integra hoy. Me reuní incluso con Cantero por un tema presupuestario. Tenemos que elevar nuestro presupuesto mañana. Así que estamos tratando también de... ¿Cómo está la relación con Canteros? ¿Bien? Bien. Yo, vos sabés, Carlito, soy un respetuoso de las decisiones políticas que toma cada uno. El dirigente político toma decisiones y se banca el resultado. Y bueno, ¿Cómo lo ve hoy a Canteros? Me parece, digamos, lo veo como en una etapa de repasar un poco lo que pasó. Nunca le pregunté si lo harías de vuelta conociendo los resultados, porque me parece que tiene que ver, digamos, un poco en un proceso que uno siempre tiene que pasar. Gane o pierda siempre, uno analiza qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal, qué pudo haber hecho mejor. Pero bueno, en esto, como te digo, yo soy en ese sentido sumamente respetuoso de las decisiones, de los objetivos que pone cada uno, y después solamente el tiempo y las circunstancias dice si acertaron o se equivocaron. Pedro Casani, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pedro Casani, es presidente de él y también esta semana en Final Abierto. Como dijimos al principio, estamos en el mes de concientización del cáncer de mama. El 19 de octubre se celebra el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Mama y es un tema que siempre es bueno traerlo a la actualidad para volver sobre la información. Por eso hoy nos visita el doctor Daniel Sheikman para hablar acerca de esta cuestión. Doctor, ¿cómo está? Gracias por venir. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, decimos que a diferencia del cáncer de cuello uterino, por ejemplo, que usted muchas veces habla de esto, que hoy ya tiene una vacuna, el cáncer de mama no se puede técnicamente prevenir, sino que ahí está el desafío, ¿no? ¿Cuál es qué se nos presenta frente a esto? Fundamentalmente, el cáncer de mama no tiene una prevención como tiene el cáncer de cuello uterino, que es la vacuna, pero sí tiene un diagnóstico temprano, y el diagnóstico temprano está justamente en la pesquisa, en buscarlo, y para eso hay ciertas edades en las cuales es importante iniciar esa pesquisa, cierta frecuencia, y es fundamental también, ya que tiene cierta relación con antecedentes personales y familiares, tener en cuenta ese grupo de mujeres para aumentar, para hacer un mayor seguimiento sobre ese tipo de pacientes. Según lo que dicen, los 35 o 40 años es la edad estimada. ¿Qué dice hasta ahora la evidencia científica? La evidencia habla de que el cáncer de mama es más frecuente a partir de los 40 años, es donde empieza a aparecer y va en aumento hacia los 50 años donde hace su pico. Por lo cual la pesquisa, la búsqueda debe empezar justamente a partir de los 40 años. Iniciarlo antes de ello solamente se justifica cuando hay antecedentes familiares, de un familiar directo, una madre, una hermana, que haya tenido un cáncer de mama por debajo de esa edad o muy en el límite, con lo cual se empezarían 5 años antes. Si no, la edad de inicio es a partir de los 40 y con una frecuencia más o menos de una vez al año, cuando hay pocos riesgos, porque el cáncer de mama tiene factores de riesgo. Así como el cáncer de cuello tiene que ver con infecciones,
el cáncer de mama tiene que ver con las hormonas. Fundamentalmente el hecho de no haber tenido hijos, no haber dado de mamar, la obesidad, la diabetes, haber tenido una primera menstruación muy joven, por debajo de los 10 años, o una menopausia muy tardía, mujeres que han tenido más allá de los 55 años. Ese grupo de mujeres son las que tienen mayor riesgo y ahí es donde hay que dirigir todas las miradas para la prevención. Claro. Y usted decía, bueno, participa mucho la cuestión hormonal, ¿no? Para definir. Y entonces vuelvo algunos pasos atrás y digo, ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es el cáncer más frecuente de la mujer. A tal punto que en los países desarrollados ha superado por lejos al cáncer de cuello uterino. Nosotros tenemos todavía una incidencia muy alta de cáncer de cuello uterino, pero tiene que ver con la prevención y con ciertos factores predisponentes como pueden ser problemas nutricionales. En el cáncer de mama lo que hay es un cambio en las células que empiezan a crecer en forma desordenada. La célula tiene un sistema de vida en la cual se van muriendo las células y se van destruyendo de acuerdo a las alteraciones que van teniendo. Todo el mundo produce, y cada uno de nosotros produce en algún momento una célula tumoral. Y esa célula tumoral se autodestruye. Bueno, en el cáncer de mama mediado por hormonas, porque hay cánceres de mama mediados por hormonas y otros que no son mediados por hormonas. Los mediados por hormonas se ven estimulados por las hormonas y en el momento de producirse esa transformación no se detiene porque la célula no se autoelimina. Hay también un cáncer de mama no hormonodependiente, que también es muy frecuente, y en el cual ahí sí no participan ni los factores hormonales, ni la edad de la menopausia, ni el hecho de los factores protectores como puede ser la lactancia. En ese tipo de cánceres no hay ninguna relación hormonodependiente. ¿Y tiene alguna conexión o cómo, de dónde y por qué se produce? Bueno, por lo que te comentaba, todas las células van teniendo mutaciones y se produce una mutación que no llega a ser reconocido por el organismo para destruirla. ¿Tiene que ver que sea hormonodependiente o no el hecho de que pueda llegar a ser un cáncer metastásico? Cualquiera de los dos pueden ser metastásicos, porque eso en su evolución van liberando células que no pueden ser frenadas por los ganglios o entran en el torrente circulatorio y se van a distancia. Generalmente tienen mucho mejor pronóstico los que son hormonodependientes, porque aparte de la medicación habitual que puede recurrirse a la cirugía, a la quimioterapia, a la radioterapia, en esos casos se pueden usar unos compuestos que son inhibidores del efecto de las hormonas, con lo cual uno le quita el estímulo a esa célula para crecer. Sin embargo, los que no son hormonodependientes no tienen esa ventaja. Y hoy la medicina ha progresado tanto que hoy se conoce la estructura molecular del cáncer de mama por estudios que se llaman inmunohistoquímica. Y eso va a determinar en cierta manera si son hormonodependientes, si tienen factores de crecimiento más rápidos que otros, para poder seleccionar en forma específica para cada mujer y para cada tipo de cáncer de mama su tratamiento específico. Hay que tener en cuenta que el cáncer de mama, 1 de cada 8 mujeres puede tener un cáncer de mama. En forma hereditaria es más o menos el 5% de los cánceres de mama son hereditarios. La mayoría son aleatorios que le tocó a una mujer. Claro. Pero hoy el diagnóstico de lesiones debajo de los 2 centímetros es curable. Hoy el cáncer de mama está entre los cánceres más tratables y mejor curables de los cánceres de la mujer. Y esto, ahora cuando estos 2 centímetros que mencionó, en todas las campañas escuchamos la cuestión del autoexamen. Cuando nos autoexaminamos, si palpamos algo, ¿ya es tarde o es generalmente un buen momento? Excelente la pregunta, porque uno siempre habla del autoexamen. El autoexamen es fundamental porque permite detectar lesiones. Por supuesto que todo lo que tenga menos de 2 centímetros, 1,5 centímetros en una persona que no está habituada a palpar y de acuerdo a la ubicación dentro de la mama, nódulos muy profundos, no lo va a reconocer. Por eso que en el diagnóstico de la mama es fundamental la mamografía. Es la base del diagnóstico temprano, porque permite detectar lesiones que no llegan a tener ni siquiera 5 milímetros. Claro, claro. ¿Y cuál es el abordaje que se hace? Supongamos un cáncer de mama que no está en un estadio muy avanzado, pero que implica, cuando hablamos de tocar, entre comillas, las hormonas, estamos hablando que entra en juego la vida misma, ¿no? ¿Cómo se aborda un tratamiento de cáncer de mama hormonodependiente? Hay que tener en cuenta que,
como te comentaba, el cáncer de mama es más frecuente hacia los 50 años, o sea que generalmente es cuando la mujer inició su menopausia o alrededor de la menopausia. Por supuesto que el cáncer de mama en la mujer más joven es mucho más difícil de inhibir la parte hormonal porque afectan mucho su vida sexual y su imagen corporal. Pero la medicación específica antihormonal actúa fundamentalmente inhibiendo el efecto de las hormonas en la mama, no en todo el organismo. O sea que no le afecta su desarrollo. ¿Una mujer por debajo de los 50 años, por ejemplo, es inducida a la menopausia entonces o no se llega a eso? No se llega a inducir la menopausia porque la medicación bloquea específicamente la mama. Pero si fuera una lesión grave o de un tamaño importante o que ha tenido compromiso ganglionar, muchas veces hay que inducir la menopausia para asegurar una más rápida, una mejor evolución y una segura curación. Cuando uno inicia el tratamiento, las opciones son como cualquier otro cáncer, es decir, una quimioterapia, hay opciones de cirugía. ¿Cuándo se decide cada línea a tomar? Las lesiones cuando están en un tamaño de 2 centímetros, hablemos de lo ideal, se resuelve quirúrgicamente. El primer paso es la cirugía porque permite confirmar el diagnóstico, conocer la característica histológica y lo que te decía, la inmunohistoquímica, que es saber a qué tipo va a responder, si o no a las hormonas, si tiene factores de crecimiento. Para eso se necesita la pieza quirúrgica. Generalmente se acompaña con obtener muestra de los ganglios de la axila del lado de la mama que está afectada, porque eso permite conocer si el tumor ha salido de sus límites y empieza a querer difundirse. En ese tipo de lesiones, cuando hay compromiso ganglionar, probablemente, y lesiones de 1,5 centímetros o 2, probablemente necesiten quimioterapia. Hoy la cirugía mamaria es una cirugía conservadora. Se intenta no extirpar la mama. No por sacar la mama se va a asegurar una mejor curación. La curación depende de la característica propia del tumor. Por eso que existe la cirugía conservadora de mama, que es sacar un sector, sacar los ganglios de la axila, e indefectiblemente al preservar la mama se necesita rayos sobre esa mama. O sea que el trípode del tratamiento está en la cirugía, la radioterapia y eventualmente la quimioterapia o la hormonoterapia en el caso de los hormonodependientes. Vayamos a la cuestión social, ¿no? Decimos, bueno, hoy en día pareciera, e incluso algunos estudios que hicieron en la Facultad de Medicina preguntando a las mujeres si saben que tienen que hacerse una mamografía al año para poder prevenir, una gran mayoría dice, bueno, sabemos que esa es la manera de controlar. Ahora, eso después, por la experiencia ya en consultorio, ¿por qué muchas veces no sucede? Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que nosotros denominamos accesibilidad. Si yo voy a alargar una campaña como la del Papa Nicolau y el horario y los lugares son muy limitados para hacerse, perdemos muchas mujeres que irían a hacer. Pasa lo mismo con la mamografía. Está el temor de la mamografía, que la mamografía duele, que aprieta la mama. En realidad, la mamografía no debería ser dolorosa, sí hay una leve compresión mamaria. Entonces, primero ya tenemos la limitación del temor. Segundo, de la accesibilidad, la posibilidad de disponer de mamógrafos, porque como vos misma dijiste, el nódulo de mama chiquito no lo reconoce la mujer, lo reconoce el estudio complementario. O sea que la mamografía es imprescindible, para lo cual se necesitan mamógrafos disponibles, centros de diagnóstico preparados y que sean accesibles para la mujer. Siempre hablamos de que la mamografía debería tener horario extendido, así como tienen las tomografías. ¿Por qué hacerlo en un horario en que la mujer tiene que estar trabajando o fue a buscar a los hijos a la escuela o una mujer, ya una abuela, se está ocupando de sus nietos? Deberíamos tener horarios extendidos, trabajar los fines de semana. Claro. Y por eso es importante esta campaña que se utiliza el mes de octubre para concientizar. Nada más que un llamado de atención para que la gente preste atención y se acerque a los centros de diagnóstico. Doctor Sheinman, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos hablando acerca de la prevención del cáncer de mama, de la importancia de la detección temprana, y este mes de octubre es un buen momento para agarrar la agenda y pautar un turno para una mamografía.
General de la Gobernación para hablar de todos los temas, pero uno en particular que tiene que ver con la actualidad de la pandemia en la provincia de Corrientes y bueno, a partir de este descanso que estamos teniendo en la cuestión epidemiológica, también empezar a ver qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Ministro, muchas gracias por estar acá. No, al contrario, le agradecido, señor. Bueno, un poco hablábamos fuera de micrófono y tiene que ver con la proyección que está haciendo la provincia en función de la infraestructura que fue montada en el hospital de campaña, la pandemia que empieza de algún modo a ceder y bueno, los proyectos que se están barajando para ese lugar y para reestructurar un poco también la salud pública de la provincia. Por ahora son miradas, se analiza. Como yo dije a colegas suyos la semana pasada, nosotros entendemos que si bien hay una baja del número de casos, todavía no podemos dar por terminada la pandemia. Por eso, de alguna manera, hemos insistido con esta idea de sostener el uso del barbijo y seguir recomendando, sabiendo que hay una apertura general de actividades que se nota en Corrientes, se nota en todo el país, pero realmente creemos que igual hay que tener determinada atención. Dicho esto, la infraestructura del hogar escuela es una infraestructura muy importante con una inversión muy alta. El esfuerzo que ha hecho el gobierno de la provincia y todos los correntinos, porque el recurso es público y es el esfuerzo de todos los correntinos, ha sido realmente muy importante. Entiendo que esa decisión que tomó el gobernador Valdés ha sido una de las más trascendentes a la hora de hacer un balance general respecto de la pandemia, entre otras decisiones, pero esta particularmente importante. Y tenemos la obligación ahora de, a partir de la opinión de especialistas, del equipo de salud, empezar a pensar hacia dónde ir. No hay una definición concreta, sí está pensado en tener una orientación vinculada a la salud y también con proyección hacia el futuro en la búsqueda de encontrar en ese lugar un espacio que permita resolver los problemas de salud de Corrientes y de la región. Yo quiero destacar algo que a algunos le parecerá grandilocuente, yo creo que es real. Corrientes tiene una medicina muy interesante, muy importante, de mucha calidad. Tenemos instituciones realmente muy buenas que funcionan. Nuestros hospitales son hospitales que funcionan, que atienden las necesidades de la gente. Tenemos instituciones como el Instituto de Cardiología y otros ámbitos médicos que son de frecuente consulta a nivel regional. Y creo que sería importante poder fortalecer ese perfil que tiene Corrientes. El hecho de que esté la Facultad de Medicina claro. en la ciudad realmente es un valor importante. Ahí entonces a la pregunta de qué va a pasar con el hospital de campaña va a seguir. La cuestión es para hacer qué, digamos, y ahí es donde se abre un abanico de posibilidades. Es eso, básicamente. Así es. La idea es que ahora desde los especialistas, desde el equipo de salud, que de hecho ya tiene la consigna de empezar a mirar el futuro de esa infraestructura, seguramente y bajo la decisión del gobernador Valdés se tomará una definición concreta en el tiempo que corresponda. Por eso hice la parte anterior de decir todavía no llegó ese momento. Nosotros entendemos que tenemos que utilizar esa infraestructura para la lucha contra la pandemia todavía. Y ojalá que pronto salgamos de ahí, creo que es lo que queremos todos. ¿Y en qué momento estamos, perdón Carlos, justamente en qué momento estamos con relación a la pandemia y a la gestión de eso? Bueno, yo creo que él definía bien con una palabra que es paradojal, pero que sirve, un respiro. Es decir, nos permite en este tiempo poder mirar y evaluar en conjunto muchos aspectos. Estamos en un momento de baja de casos, baja de internados, tenemos 4%
3 y fracción por ciento de respiradores ocupados. Baja de testeos también, que no es un dato menor, ¿no? Y la baja de testeos, lo bueno es que no obedece a una restricción desde las políticas públicas, sino que obedece a que la gente no requiere, demanda, claro, no hay demanda de testeo, bajó la demanda de testeo. Aún así, ustedes saben que en Corrientes se testea 24/24 y vaya mi reconocimiento y homenaje a todo el personal del puente, porque es el lugar que ha estado a la altura de las circunstancias durante mucho tiempo, testeando a los correntinos y tratando de ayudar desde su lugar a hacer el diagnóstico lo más precoz posible. O sea, la idea por allí de lo que es hoy el hogar escuela transformado en hospital de campaña es que eso pueda llegar a ser un gran centro de salud. Y un poco la infraestructura lo está indicando de algún modo. Yo le decía fuera de cámara que si uno mira la inversión que se ha hecho ahí en obra pública y en equipamiento, toda la cuestión vinculada al oxígeno realmente es distintiva en cualquier comparación con otra provincia del país. Y eso tiene que tener una continuidad, eso tiene que tener la posibilidad de ser utilizado, es recurso nuestro. Cuando digo nuestro es de todos, tenemos que ponerlo a disposición. Además hay recursos humanos que se fueron especializando, ¿no? A medida que iba transcurriendo la pandemia se hicieron cada vez más especialistas en el tratamiento de cuestiones respiratorias. Yo creo que nuestro personal profesional de salud ha tenido una casuística que no la han tenido otros equipos de salud, porque en todas las provincias el COVID se distribuyó en el sector público y en el sector privado, y en el sector público se destinó a varias instituciones. Nosotros, al concentrar en un solo lugar todo, en primer lugar oxigenamos la salud, que pudo, cuando la pandemia dio la posibilidad, atender las enfermedades frecuentes de las personas. En Corrientes no se paró la atención de salud, salvo en los momentos muy críticos, y además le da a ese personal la posibilidad de conocer mucho más casos que el común. Ahora, usted mencionó ahí la calidad de la medicina, la instalación de la facultad provee de recursos humanos todo el tiempo, y Corrientes es verdad, ahí uno tiene un hospital escuela, además. ¿Ustedes están pensando que el hospital de campaña puede ser un nuevo centro de salud más grande, pero que también sea una escuela más grande para todos los médicos? Sin lugar a dudas. Los hospitales en general sirven para escuela de los que se forman en el área de salud, y no solo en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Ciencias Exactas, por ejemplo, los bioquímicos concurren a hacer sus pasantías, hacen sus residencias y otras profesiones. A ver, hay cosas que la gente no sabe. En el Instituto de Cardiología se están dictando carreras de posgrado vinculadas por ejemplo, a arquitectos o ingenieros dedicados a la construcción de hospitales, a equipamientos biomédicos. La verdad que Corrientes tiene un potencial enorme que tenemos que acompañarlo, y no tengo dudas que esta es una gran oportunidad. Claramente el gobernador Valdés ha tomado decisiones en su momento y viene monitoreando de cerca esto para, cuando sea el momento, estar en tiempo y forma para tomar decisiones. Ministro, en el momento más álgido de la pandemia, una de las cosas que señalaban desde la oposición era que no había una política de salud, sino una política de transporte, porque la mayoría de las cosas se traían a capital. ¿Cómo se evalúa en el concierto de las opciones sanitarias en las 5 regiones, creo que son sanitarias de la provincia? ¿Cómo funcionó eso? Bueno, yo creo que ha sido un acierto de todo punto de vista. Esa decisión se tomó de concentrar en un lugar, pensando en que había que seguir atendiendo la salud de los correntinos de un modo lo más normal posible. Y la verdad que el hecho de que el interior de la provincia haya podido funcionar sin tener internados de COVID fue realmente muy importante, le permitió, dentro del marco de la complejidad, funcionar bien, y hemos estado a la altura de las circunstancias con los equipamientos, teníamos las ambulancias que necesitábamos,
incluso los aviones sanitarios equipados para transporte con respiradores. El esfuerzo que se ha hecho ha sido tremendamente importante. Valoro también el trabajo con la universidad, con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Ciencias Exactas. No me olvido del esfuerzo conjunto que se hizo para la elaboración de respiradores cuando ese producto era realmente crítico y el mundo se peleaba por conseguir un respirador. Nosotros tuvimos la inteligencia y la capacidad de sumar esfuerzos a partir del vínculo de una empresa de emprendedores rosarinos que se llama Un Respiro, con la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Nordeste, con el aporte a su vez de donativos de empresarios correntinos, se pudieron financiar 104 respiradores que fueron utilizados a lo largo de la pandemia. Y esto la verdad que hay que destacarlo porque es lo que se viene, el uso del conocimiento multidisciplinario, interdisciplinario y de un modo transversal, sumando sectores de las políticas públicas, el sector privado y el sector del conocimiento. Hablando así de política, ¿no? Porque habló un poco de lo que se viene. ¿Cree que es necesaria una reforma a la ley de ministerios en Corrientes o no? La verdad que no lo estamos analizando, por lo menos en esta etapa. Eventualmente puede ser que siempre el punto de reinicio de un proceso institucional, aún habiendo sido reelecto quien conduce, siempre es un momento para esa toma de decisión. En lo personal, ¿qué piensa? Pienso que el funcionamiento del recambio anterior es correcto. Tenemos que profundizar, tenemos que producir más desarrollo todavía con las nuevas estructuras creadas. El Nobel Ministerio de Ciencia y Tecnología yo creo que va a tener otra potencialidad, pero también aclaro que en estas cosas no hay lugar para cuestiones personales. Estas son decisiones que tiene que tomar. Pero hoy entonces no lo están hablando, no lo están... Por lo menos además estamos en un momento también electoral, eso complejiza. Siempre estas definiciones son postelectorales cuando hay más tiempo. Sí, pues se habla, por ejemplo, Ministerio de Ambiente, Ministerio de la Mujer, Diversidad, si lo cree posible o no. Yo lo que creo es que son temas que tienen que estar en la agenda, sin lugar a dudas. El tema de la política de género, además, es uno de los 4 ejes del gobernador. Y el tema ambiental se impone, nos damos cuenta todos los días, basta mirar hoy algunos noticieros que brindan un panorama del mundo y nos damos cuenta que el impacto climático es muy fuerte y nosotros tenemos un ambiente privilegiado en Corrientes que tenemos que tratar de cuidarlo. Nuestros recursos naturales son excepcionales, el tema de los ríos que circundan a Corrientes, más nuestra joya de la naturaleza que es el Iberá, ameritan tener una mirada especial. Y siempre en un equilibrio, que es lo que supimos hacer entre lo que es el desarrollo productivo y el desarrollo sostenible para cuidar el ambiente. Usted recuerda, Carlos, que en otro momento hubo una confrontación muy fuerte, incluso donde participó el gobierno en una primera etapa como que había por un lado ambientalista y por otro lado productivista y que a ambos no les interesaba ninguna visión que pueda ser compartida. Bueno, yo creo que nosotros hemos tenido la visión de poder ensamblar esto. El comité verá que lo terminó de constituir Gustavo, lo inició Ricardo Colombi y lo terminó de constituir formal e institucionalmente Gustavo Valdés, que coordina el senador Flinta. Es una demostración de que poniendo sobre la mesa una agenda común se puede trabajar. No sé si la gente sabe, pero en el Comité Iberá hay funcionarios públicos de distintos niveles y hay ONG que están aportando para lo que después se conoce como el Plan Iberá 1, 2, 3, 4, que generó tanto desarrollo vinculado al ecoturismo con una mirada muy especial vinculada a la preservación del ambiente, ¿no? Y a propósito de que están en un proceso electoral, ¿qué están viendo? ¿Qué va a suceder en la provincia de Corrientes en las próximas elecciones? Bueno, es difícil saber lo que va a suceder en el futuro. Yo soy más afecto a mirar tendencias históricas.
Entonces, para tratar de inferir lo que va a pasar, miramos siempre qué ha ocurrido hasta acá. Si uno mira el 2015, el 2017 y el 2019, uno se da cuenta que en todos los casos, y en todo el país, no solo en Corrientes, el rendimiento de Juntos por el Cambio fue mejor en las generales que en las PASO. Y el rendimiento del Frente de Todos fue decreciente, aún habiendo mejorado el guarismo anterior. Cuando creció el Frente de Todos, creció mucho más Juntos por el Cambio. Eso se da en todo el país, salvo en dos lugares, en dos elecciones, 2015 y 2017 en La Pampa, que revertieron esa elección de las PASO, y la otra en San Luis, en la provincia de San Luis. Después, en el resto del país, ese comportamiento se ha dado. Lo mismo hemos hecho en Corrientes, hemos mirado municipio por municipio, y en todos los casos el resultado que se da en las PASO después termina ampliándose o manteniéndose en la general. O sea, ¿cree que esa tendencia se va...? Esa es una tendencia histórica a la cual hay que sumarle dos factores. Uno, que es el hecho de que se suma gente nueva a votar, porque va a haber un 10, un 15% del padrón que va a votar ahora que no votó en las PASO. Esa nueva gente que va a votar tiene determinadas características. La mayoría, en Corrientes al menos, son personas más grandes que por la pandemia tuvieron miedo, no quisieron asistir a votar. Ese grupo etario es un grupo que no es proclive al Frente de Todos. El otro sector es un sector de un electorado independiente que realmente está enojado no solo con un partido, sino con la política en general. O sea, espera un triunfo más amplio. Sí, y después un sector de los jóvenes que en las PASO entre 16 y 18 años, que no le vio la cuestión de la importancia de asistir, como no es obligatoria, que yo creo que van a empujar a una mayor participación. Ahora, doctor, finalmente, al menos de mi parte, si se repiten los resultados, el gobierno habrá hecho una seguidilla de elecciones históricas, porque además se va a quedar con los 2 senadores, pero más allá de la cuestión de la performance electoral, ¿qué usted cree que puede llegar a pasar si el gobierno reaccionó como reaccionó con un resultado de una elección primaria, si ese resultado se vuelve a dar en las generales y con una diferencia incluso mayor? Bueno, yo creo que es importante que haya ese mensaje porque por lo menos a mí y a muchos que adherimos a esta visión, el 12 de septiembre nos dio esperanza de que se puede cambiar el curso en el cual venimos. Y la verdad que necesitamos un cambio de rumbo, y eso va a depender mucho del gobierno actual, nacional, si tiene la capacidad de procesar el mensaje de la urna, y como usted ha dicho, se repite lo que ya ocurrió. Creo que se abre una oportunidad para la Argentina también de hacer las cosas de un modo distinto. ¿No tiene temor al caos? Espero que no. Yo creo que lo primero que tiene que pensar el gobierno es resolver su problema interno, salirse de esa pelea interna que tiene tan expuesta, que le hace tanto daño, y tiene que convocar a tratar de generar políticas que podamos sostener en el tiempo independientemente de los partidos. ¿Cómo está la relación hoy provincia-nación? Fría porque no hay prácticamente relación durante todo el proceso electoral, desde casi antes de iniciarse el proceso de gobernador, empezó a enfriarse la relación. Pero, ¿usted cree que eso se puede volver a normalizar? Se puede normalizar, depende de la actitud de cada uno. Nosotros decimos con claridad que estamos dispuestos a sostener una relación madura, institucional, ayudar a gestar políticas comunes. La verdad que hay cosas que nosotros tenemos que abordar. El tema del trabajo es un tema que tenemos que abordarlo en la Argentina. El tema de la inflación, tenemos que ponernos... ¿Cuál va a ser el rol del gobernador? Digo, porque el gobernador fue muy duro la semana pasada. Con sí, expresando una crítica... Pero fue durísimo, ¿no? Era un poco el tenor de las declaraciones con la cual venía Gustavo Valdés, ¿no? De pronto sí, como
Algo pasó, fue como una En especie un territorio específico y sobre un tema determinado, porque el campanazo tiene que ver con que desde las políticas de seguridad tenemos que cuidar las fronteras de la provincia, porque por allí, ahora que se van a empezar a abrir, por eso fue la oportunidad, necesitamos que haya controles, porque no queremos que pase como ha ocurrido en otro momento, de que a través de nuestra frontera, que son múltiples y con 3 países, circule. Sí, pero más allá de la cuestión puntual de esquina, ¿no? También hubo conceptos muy duros del gobernador hacia el gobierno nacional. Sí, en el marco de marcar una diferencia necesaria y de instalar temas de agenda hacia adelante. La seguridad, el tema del empleo, el tema de la inflación, el tema del gasto. ¿Podríamos suponer que esos temas son los que va a pedir Juntos por el Cambio si se llega a sentar en una mesa? ¿Podemos nacionalizar esos temas o fue una declaración de Valdés en este territorio? Sin lugar a dudas que Juntos por el Cambio va a reclamar todos estos elementos sobre la mesa, porque necesitamos, y no lo necesita el gobierno actual, nosotros mismos necesitamos como oposición consolidar un programa común. No puede sucedernos, como ya nos sucedió, que discutíamos las políticas en pleno gobierno. Claro. Y ahora repitió el Frente de Todos la misma situación, peor porque lo ha hecho de una manera, yo diría, hasta salvaje, a la vista de todos, sin cuidado. La última, ¿cuál va a ser el rol de Carlos Viñolo? Segunda gestión de Gustavo Valdés. Como siempre, ¿Va a seguir siendo doctor, ministro? Yo soy un jugador de equipo, estoy preparado para jugar ese rol que el equipo lo requiera, y estoy preparado para no jugarlo si así también la circunstancia lo requiere. Quienes hemos estado bastante tiempo en la función pública, siempre tenemos que estar preparados para dar pasos al costado o para ocupar el rol que se necesite. ¿Y cree usted que se viene un nuevo gabinete o...? Yo lo que creo es que la política se tiene que renovar como concepto general. Las decisiones del gabinete me exceden y por lejos. La gente le votó a Gustavo Valdés. Y Gustavo Valdés es quien tendrá que tomar cada una de estas decisiones. Y la verdad que sería una falta de respeto que yo le marque la cancha al gobernador. No lo he hecho nunca, menos lo voy a hacer. ¿Pero cree que por ahí es necesario como ir renovando políticas? Mi concepto general es que la política se tiene que renovar porque si no envejece. Es decir, esto es los proyectos como los nuestros, que están hace bastante tiempo en la provincia, necesitan una oxigenación, necesitan un permanente aire fresco. Así como nació este proyecto, tiene que sostenerse, renovándose, y además tenemos jóvenes, hombres y mujeres que realmente han adquirido y aquilatado experiencia y han estado durante este tiempo acompañando expectantes que pueden ocupar lugares, y todos tenemos que saber que eso puede ocurrir. Claramente hay que tener una exigencia también, no se trata de edad, se trata de ideas, porque es muy importante la incorporación de nuevas ideas. No requerir solamente una cuestión de juventud o que tiene menos antecedentes en un determinado cargo, sino requerir las ideas que se necesitan hoy, salirnos de esta grieta que nos está hundiendo como país. La verdad que yo tengo muchas diferencias con el kirchnerismo, pero estoy dispuesto en lo personal, y ojalá que todos tengan esa predisposición para sentarse y decir, tenemos que salir de esta de alguna manera. No hay término para la decadencia de un país cuando entra en el círculo vicioso. Y nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para darle a la gente la esperanza que necesita tener en el futuro. Ministro, muchas gracias. Gracias a usted. Estábamos hablando con el ministro secretario general de la Gobernación, el doctor Carlos Viñolo.